es un invitado especial. Con nosotros en este programa hoy, lo que es este invitado que sinceramente viene directamente desde el barrio La Unión y también es presidente de las juntas de vecinos de ahí, de ese mismo barrio, mejor conocido como Marco Acosta. Pero, como siempre, poner en manos de nuestro Señor Jesucristo este programa para que sea Él el que ponga palabras en nosotros y por nosotros podernos dirigir a cada uno de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este programa está en nombre de Él para que sí nosotros podernos dirigir a toda esa gente bella que siempre comparten con nosotros a través de las redes sociales. La vía de comunicación 809-743-4460. Como siempre, hoy el invitado especial es Marco Acosta. Muy buenas noches para ese pueblo de esperanza, para ese pueblo bello de esperanza, que no has tenido quizás lo que uno quiera tener a favor, pero así es la vida. Le puede bajar el volumen, Marco. Bájenle el volumen para que la gente que estén ahí y usted pueda compartírselo a los demás y puedan saber que usted está aquí compartiendo en este programa y que usted va a bajar un poquito el volumen. Sí, voy a bajarle. Sí. Rafi, hazme el favor. Ok. Ahí estamos, señores, en este programa, lo que es la hora de Papi Juan y sus invitados, como siempre. Marco, nosotros vamos de una vez al grano, se podría decir. ¿Qué tú opinas, Marco, de lo que está pasando en tu barrio? Y también, ¿qué tú opinas de cómo tú vienes, que me dijiste que vienes como regidor? ¿Por qué motivo motiva eso? ¿Por qué motivo te motiva eso a tú querer ser regidor en este 2024? Así es, Papi Juan. Me inspiro a ser regidor porque veo que en Esperanza faltan muchas cosas. Y a través de nosotros, los municipios de Esperanza, lo que nos duele Esperanza y lo que sabemos cuáles son las cosas que necesita Esperanza, así podemos que Esperanza progrese, que Esperanza se realce. ¿Por qué? Porque hemos tenido unas cuantas personas como regidores y como síndicos y cuantas cosas que no nos han apoyado. ¿Cómo así? No, Esperanza ha estado solo. Aquí llega una persona como regidor y nunca le da un visto bueno a un barrio, sino para su bolsillo. Y así no. El síndico también se tiene que dar cuenta que nada más no es ir y hacer un allante con dar un primer Picasso. ¿Cómo va a ser un allante? Un allante. Mira, Papi Juan, yo tengo ahí todavía que ya va para un año. Un año que dieron un primer Picasso con que para allá iba a ser a contenes, badenes y asfalto. Ajá. Sin embargo, eso se ha quedado en stand-by ahí. No relaje. ¿Me entiendes? Se ha quedado en stand-by. Claro. Ahora, mira, yo te voy a decir algo. Yo no puedo criticar ningún partido. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque yo soy presidente de Junta de Vecinos y a mí no me compete eso. Y no dije que a los presidentes de Junta de Vecinos le pasan 2,000 pesos. ¿De dónde? Supuestamente le pasan. Bueno, por los míos se lo están robando. Bueno, eso es lo que yo estoy... Los míos se lo están robando. Y si está llegando aquí a la Asociación de Junta de Vecinos, también se lo están robando. ¿A la federación? A la federación. ¿Cuál es la federación que tú... Bueno, mira, la federación es aquí con Miguel Rodríguez. Miguel. Y si le están dando a él entonces ese dinero para nosotros, se está quedando con los míos. No sé si le está dando a los otros, si es que llegan. ¿Cómo es? Pero yo no sabía eso. ¿Cómo es que se maneja lo que es la Junta de Vecinos? ¿Qué beneficio hay para la Junta de Vecinos? ¿Qué logro hace la Junta de Vecinos? Y que también el presidente de la Junta de Vecinos, ¿qué hace para que el barrio siempre se mantenga
quiera echar para adelante. Exactamente, que quiere que los municipios del barrio estén a favor de que puedan participar en reuniones, nos pongamos a una para obtener los beneficios que quiere el barrio y así sucesivamente. Ahora mismo estamos apelando allá en el barrio, no sé si me doy a entender, un educador. Un educador. Un educador, ¿qué? ¿Un profesor? Ok. Un educador. Un educador. El profesor educa. ¿O no? O un profesor. Exactamente, Sería un profesor. Él es el que da el pan de la enseñanza a esos hijos hasta que tengan Pero, escuela. ¿por qué motivo un profesor o un educador? ¿Qué hay en ese barrio? En ese barrio, ¿qué es lo que pasa? Te voy a explicar. Nosotros hemos tenido una pequeña controversia ya con el director de la escuela. Ajá. ¿Cómo se llama el director de la escuela? Carlos Hernández. Carlos Hernández. ¿Cómo así? Adiós, mira, no sé qué es lo que le pasa con el barrio, o le pasa con la junta de vecinos, o le pasa con el director distrital de aquí de Esperanza. Ok. Con el licenciado Eduardo Espinal. ¿Qué le pasa? Yo le puse a conocimiento a Eduardo Espinal de que necesitaba que la cancha se usara de la escuela de allá del barrio. Correcto. Porque esa cancha se está deteriorando, papi Juan, y sin usarla. ¿Cómo va a ser? No, esa cancha no se usa de esa escuela. Entonces yo le planteé al director distrital de aquí de Esperanza, el licenciado Eduardo Espinal. Ajá. Y me dijo que sí. Entonces le planteé a Carlos Hernández de que me facilitara la escuela. Eduardo también lo llamó y él lo que dijo fue que le llegara una carta escrita del distrito. Que le llevara. Exactamente. La llevé juntamente con otra carta que necesitamos para cuando estamos ya en posición de hacer el local de la Junta de Vecinos. De 50 sillas de esas que sacan, que ya los muchachos no usan, Sí. para nosotros arreglarla, que no prestaran. Sí. Pero él está opuesto a todo. Le llevamos esas dos cartas. Sí. Que me dijo que también que le llevara una carta de esa como pidiéndole que nos prestaran esas 50 sillas. Sí, sí. Ahora le llevamos las dos cartas. Él dice que también llame a Eduardo Espinal, que lo llame a él, o que vayan a hablar personal. Porque si ya Eduardo Espinal lo llamó a él, le dijo de eso, él le dijo que le comunicara con una carta. Sí, sí. Vía carta del distrito, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo nosotros le llevamos la carta? ¿O es que el distrito no tiene fuerza para eso? Entonces, quiere decir que ustedes le han llevado dos cartas. La del el préstamo de la silla y la cancha. Esas dos cartas. ¿Por qué? Porque yo te voy a decir algo, papi Juan. Él tiene que saber que los muchachos en hora de las 3 de la tarde ya no están en la escuela. No. Esas canchas se está deteriorando ahí sin usarla. Los muchachos ni en recreo la usan, que Ok. yo lo he visto yo. Entonces, si ya le enviaron una carta formalmente del distrito, sellada y firmada por el licenciado Eduardo Espinal, que es el director del distrito, ¿por qué él se está oponiendo todavía a eso? Bueno. Un educador, un director de la escuela, del plantel. Entonces, nosotros le hemos puesto a él que sí, que la vamos a curvar, que nos entregue dos llaves, una de la entrada principal y la otra del lado de la cancha, que entramos por acá, por la calle principal, Calle principal. sí, por la entrada principal de la escuela. Ok. Y vamos y abramos la cancha, puerta de la cancha. de la cancha.
ahí ellos entran ahí solamente, nada más a jugar para el plantel nada. Sí. ¿Entiendes? Sí. Pero está opuesto a eso en todo. Mira, un muchacho ya de 3 de la tarde que entre ahí, tú sabes que se embullen. Sí, sí. O a las 4 que entre a jugar, a tirar bola o a practicar cualquier Quiere decir que él está opuesto está a esa opuesto, situación está de que, opuesto. de que usen la cancha. De que usen la de- cancha. del barrio La Unión. Del barrio, sí, de la escuela del barrio La Unión. Antonio Osoria. Entonces, Genaro Antonio Osoria. entonces tu interés es que sinceramente esta persona, cuidado si es de que te tiene envidia. No, o es no. que él es Yo no veo, no. de como partidario. Cuidado si él es partidario. Ahí yo no entiendo. Quizás viene de ahí, de partidario o no sé, pero te voy a decir que a mí eso no lo veo bien. Porque usted como educador debe de plantearle a los jóvenes que se embullen en cualquier actividad. Sí. ¿Por qué? Porque un joven que está en una actividad de unas canchas o algo, Sí, exacto. yo te aseguro a ti que cuando sale de ahí a las 8 o a las 9 de la noche, Sale tropeado. Sale tropeado, sale para la casa a bañarse. Si está pensando en irse a beber, no se va a beber. Si está pensando en irse a robar, no se vaya a robar porque está cansado. Si está planteando en fumar droga, ahí no se le va a aceptar. Y se te va a entretener en eso. Y cuando viene a ver, se va para la casa, se le olvidó eso y se quita de eso. Exacto. Pero entonces él no me está ayudando. Él no me está ayudando ahí. Que me ayude. Que ya me floje las llaves para yo poder entrar con esos muchachos ahí, con esos jóvenes que están deseosos de estar en alguna actividad. Pero ¿y cómo? ¿Para dónde cogen? Cuando viene a ver, se le plantea, se le mete en su mente irse a hacer un atraco o a fumar droga, pero si está ahí en la cancha, se le va a olvidar eso. Sí, ¿Me entiendes? Entonces yo le pido a él que me ayude ahí, que me ayude. Carlos Hernández, si estás viendo este programa, ayúdame. Claro, le hagamos. Es un beneficio para ti también. ¿Por qué? Porque un joven de 10 a 15 años, tú sabes que ahí en esa escuela va a estar. Sí, sí. Entonces, si nosotros le estamos quitando varias costumbres malas que tiene, con entrarlo ahí a recrearse en la tarde, Sí. va a llegar a la escuela con más capacidad. Va a llegar a la escuela con una mente diferente. Ahorita entra a esa misma escuela y dice, muchachos, yo vengo aquí a jugar, vengan para que juguemos aquí, nos recreemos y cosas, Sí, nos recreamos claro, y cosas. Claro. Pero entonces así no se puede, así Entonces, no me ayuda. entonces tú entiendes de que realmente lo que está sucediendo, la inquietud tuya es que tú quieres ser regidor para acabar con esos Me abusos, entraste ahí, me entraste con ahí. esos abusos que están tratando de porque sinceramente es algo que se requiere. Un joven que esté en la calle y no tenga nada que hacer, hay que ponerlo a hacer algo. No, que se trabajar, recreen, que se a recree, disipar la a mente. disipar la mente y no que vaya a pensar cosas Cosas malas. estar Por en eso le esquina haciendo pido. cosas. Por eso le pido a Carlos Hernández que por favor no ceda ya, porque si le entregamos las cartas como Junta de Vecinos y como el Distrito Educativo 0902 de aquí de Esperanza, Sí. le entregó esa carta, fue para eso. ¿Cómo va a ser? Y no hace nada. Entonces, no entiendo es por qué yo el lunes le entregué esa carta a él mismo personal. Sí. Oíste. Y lo que me dijo fue, no, hasta que Edward no me dé la orden. Hoy, otra orden. Yo no entiendo. Pero sería que tú le has hecho algo. No, hasta que yo sepa, no. Yo soy con todo el mundo gentil. ¿Por qué? Porque que te voy a decir algo. Nosotros como presidente de Junta de Vecinos y yo como tengo esa aspiración que tengo, no podemos
hacer que la otra persona nos coja como rencor o algo. ¿Entiendes? Producción, tenemos ahí una fílmica que yo les mandé hace un ratito de lo que está haciendo el regidor Jorge Moronta también, que hizo una donación y nosotros queremos presentarla. También lo que dijo también el diputado, precandidato a diputado Winton Méndez también. Pero como siempre, lo que hacen posible este programa, gracias también a José Ortiz, precandidato a alcalde por el partido del PRM. Ahí está José Ortiz. También le damos las gracias también a Eduard Sazón. Eduard Sazón está también en la carretera de Piedra, aquí en Esperanza. Eduard Sazón, porque si de variedad se trata, tiene que ser a donde Eduard Sazón, el hombre fuerte ahí. Está donde Chulo Mofongo también, y también Adrián. Gracias a Eduard Sazón. También gracias, señores, también a Arsenio Rentacar con los mejores vehículos del mercado. Está Arsenio Rentacar llegando al cruce de Esperanza. También gracias, señores, les damos las gracias también a Mototaxi Central, la única y la más confortable. Usted llamando y ellos llegando. Mototaxi Central, para que usted vaya y se monte rápidamente a los teléfonos 809-690-4253. Mototaxi Central. También Pinocho PVC, precandidato a alcalde por el partido del PRM. Pinocho PVC, ahí está. También Agroveterinaria Santa Ana, que está debajo del puente peatonal aquí en Esperanza. Agroveterinaria Santa Ana con Ramón Torres a la cabeza. Ahí está. También gracias también Wildami Quiñones, mi hermano y amigo Wildami Quiñones, que tiene un programa fuerte ahí en lo que es el cruce de Esperanza. Wildami Quiñones, que es regidor también del ayuntamiento. Y también bueno, dice también saludo para Benito Morel. Benito Morel también precandidato a regidor por el partido del PRM. Y tenemos aquí a un regidor, precandidato a regidor también por el partido de la Fuerza del Pueblo. De la Fuerza del Pueblo. Yo le he dicho a él que el ser regidor es algo fuerte, usted tiene que salir para las calles. Pero dígame algo, cuando estemos listos, producción, me avisa con los videos. Dígame algo, el barrio La Unión, estuve andando ahí parte atrás, pero sinceramente eso está feo ahí. Está olvidado. Dígame está olvidado. Algo, ¿cuáles regidores han cruzado por ahí? Por ahí han cruzado regidores. Me voy a conservar el nombre porque es amigo mío. Pero se ha prometido. ¿Y el alcalde? El alcalde no ha cruzado más por ahí. Tiene ya ¿Usted casi. no ha hablado con él? Hemos hablado. E incluso te digo que me hizo un primer Picasso ya va a ser un año. Y de ese primer Picasso, lo que se hizo fue 2 calles del agua arriba para echar supuestamente aceras y contenes. Y nada más echaron cuánto de contén. Y sin embargo, las calles que yo le dije a él, a esa calle hay que meterle los 2 puentes para evitar a que el agua destruya eso. Sí. Papi Juan, y yo quiero que tú pases por allá y haga un video para que tú veas el por qué esas 2 calles necesitan esos 2 puentes. ¿Cómo hacer? Sí, ya incluso te voy a decir algo. De esos contenedores que están haciendo, en 3 meses más, yo sé que no va a quedar nada ahí. ¿Y porque se están rompiendo, es mala calidad. Yo quiero que tú veas unos contenedores que hicieron frente a en las calles que pasa por el frente al hospital. Sí, sí. La calle que entra después de una esquina del hospital, en la siguiente entrada,
ese content lo hicieron ya hace como 4 años o 5, y ese content está durito y ha sido mucha agua que ha caído. No relaje. Y ese content está igualito. Entonces, ¿por qué si estos contenedores son nuevos? ¿Por qué ya se están deteriorando? Además, le echan poco de cemento, No sé. Pero lamentablemente no es la misma calidad. E incluso esos 2 puentes hay que arreglarlos. ¿Por qué? Porque si no se arreglan esos 2 puentes, en vano echaron esos contenedores por ahí. Y si echan asfalto también se va a ir, porque es que el canal se desborda. ¿Cómo va a ser? Claro, se desborda por ahí y hace la misma zanja se vuelve a hacer por ahí. ¿Qué tú opinas de lo que también le ha pasado al alcalde Freddy Rodríguez con un afiche que se lo desmontaron ahí en Buenos Aires? ¿Qué tú opinas de esa situación que se está dando? Mira, esa situación es porque yo te voy a decir algo. Aquí en el caso de nosotros. ¿Tú crees que eso se ve bien? Aquí en el caso de nosotros. Ya fue un año. Va para un año que se dio un primer Picasso. Y no se ha visto nada. O sea, ¿cómo tú crees que por bonita cara ahora le vamos a aceptar? Mira, se puede aceptar un afiche de él, una publicidad. Pero cuando termine a hacer así contenido, ya iba ADN y asfalto. ¿En qué tiempo? Cuando él termine. ¿Pero en qué tiempo? Pero cuando él termine. Cuando él termine. Nada más lo que falta un par de meses. Pero cuando él termine. ¿Por qué? Porque es que no podemos hacer pavo en Nochebuena, señores. Y este municipio de Esperanza tiene una costumbre que los partidos nos dejan como pavo en Nochebuena. Ya cuando vayan acercándose a las elecciones, es que quieren proseguir los trabajos que han dejado atrás. Para dejarnos lo mal hecho o stand-by. Lo hicimos y no lo hicimos. Y si usted va a hacer un trabajo, hágalo de calidad. No rápido, para hacerlo mal hecho. Hágalo de calidad, váyase al paso. Tómese su tiempo. En 4 años, ¿qué se han hecho? Bueno, vamos a ver para que nuestro hermano y amigo Marco Acosta nos dé su opinión sobre este regidor, lo que es Jorge Moronta, que yo quiero que también Marco Acosta comience a trabajar de esa forma, porque no solamente cuando estén en campaña, sino es que desde que cuando levanten la mano, usted comienza a trabajar desde ya, que usted va a trabajar por el pueblo, que va a ser fiel al pueblo, que va a estar trabajando día a día, para que así el pueblo te pueda gratificar y dar tu voto de confianza. Vamos a ver, producción. Digo aquí Jorge, Carlos, que sinceramente lamentable lo que es el regidor Jorge Moronta, amigo del PIS, que viene a darle una donación a este joven. Jorge. Muy buenas tardes para todos. Carlos me diga esta donación aquí para que su pie siga echando para adelante, mejorando y para que vaya al médico. Y sabe que puede contar con nosotros, que estamos para servir, siempre y cuando se pueda. Claro, así mismo es. Le soltamos que estas acciones se estarán haciendo a base de lo que es el regidor Jorge Moronta, porque así es que se lucha y se trabaja para un bienestar del pueblo y el más necesitado. Amigo aquí, Jorge. Señores, ahí vimos a lo que es este joven Jorge Moronta, que sinceramente quítele un poquito, quítele la música, producción, gracias. Vimos a Jorge Moronta como está haciendo una labor. Jorge, Marco, ¿qué tú opinas de Jorge Moronta, que viene por el partido del BITS? Partido del BITS, señores. Jorge Moronta viene. ¿Qué tú opinas de esa acción que hizo Jorge Moronta? ¿Qué tú crees que tú vas a hacer
para el pueblo o para los municipios? Mira, yo te voy a decir algo, papi Juan. Eso son cosas que se ven muy buenas en un aspirante a pues, algún cargo político. ¿Por qué? Porque uno a través de que se lleva una buena obra en esa persona, Sí, el pueblo lo ve bueno. sí. ¿Me entiendes? Sí. Hay que trabajar con alguna persona que tú creas que más lo necesita. Sí, exacto. ¿Por qué? Porque es que a través de que tú haces esos bienes, primeramente Dios y después la persona que tú le haces ese bien te lo va a agradecer. Sí, exacto, exacto. ¿Me entiendes? Pero lo veo que está trabajando con agrado. Tú para vas a la hacer lo gente. mismo. Pero claro, papi Mario, tú Juan. vas a hacer lo mismo. Tenemos que plantearnos en eso, en hacer el bien a los demás, para que así te puedan tomar la confianza y tú puedes obtener Los votos necesarios. la disposición de los votos con alguna persona. Sí, exacto. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque yo no hago nada solamente con hacer promesas. ¿Me entiendes? Sí. Hay que comprometerse, pero cumplir. Ahora, cuando usted vea que no puede cumplir, no se comprometa. No. ¿Cómo tú crees que yo le puedo decir a una persona, le voy a regalar un carro si no lo tengo? No. Te voy a dar una pistola o un motor Sí, no lo si quiero. no lo tengo. No, mire, yo le puedo regalar X cosas que te me alcance. Sí. Yo le puedo solucionar un problema si está a mi alcance. Porque también me comprometo una comparación en decirle, yo le voy a ayudar a arreglar esa calle. Yo no tengo aparato. No tengo aparato. Pero Marco, es gestionar. Ahora, Porque eso es sí. gestionar. Porque no es que tú tengas los aparatos. Es lógico, papi sino Juan. que tú Pero gestiones las no es cosas. que yo me voy a comprometer. No, yo mismo voy a venir a arreglar. No, yo te puedo gestionar, ayudar a arreglar esa calle. Es lo lógico. ¿Quién es que tiene la autoridad aquí? No, claro. El síndico. El síndico. Sí. Tú gestionas con el síndico. Ahora, si él no quiere, entonces, ¿cómo tú lo vas a hacer? Buscando de tu bolsillo. Claro. Ahí hay es tirar que, pa'lante, ¿me entiendes? hay que tirar Buscar pa'lante. de tu bolsillo entonces, pero que ya tú tienes un compromiso, ¿me entiendes? Ahora yo le puedo decir, yo te ayudo a gestionar, a ver si podemos arreglar esta calle, pero no con un compromiso formal, ¿me entiendes? Ahora, si está a mi alcance, yo te digo sí, yo te voy a ayudar, yo gestiono, si veo que por aquí no me solucionan, entonces, ¿me entiendes? Busco la manera ¿Qué de tú opinas arreglar. de este gobierno, Marco Acosta? ¿Qué tú opinas? No me voy a entrar muy profundo ahí porque yo es lo que te digo. Pero ven acá, tú no te vas a meter muy profundo, pero tú, ¿de qué partido tú eres? Yo pertenezco a la Fuerza del Pueblo porque Entonces- soy regidor. Entonces, ¿por qué Pero- entonces, ¿a qué alcalde tú vas a apoyar? Alcalde Ana Omena. Ah, bueno, entonces entiendo de que tú no puedes decir que tú no te vas a meter muy profundo a eso. Eso es lógico, pero te estoy diciendo es que más o menos yo puedo, no tengo que hablar cosas No que gagué, ahorita, no gagué, no, Marco, que yo no gagué, puedo Marco, hablar cosas no que gagué. ahorita podemos Malinterpretar. Sí, entonces No gagué, no, Marco. no se puede. ¿Por qué? No gagué. Porque yo dependo de que el barrio, yo soy el presidente de la Junta de Vecinos, tampoco puedo aislarme a decir cuantas cosas que no me compete para que ahorita, si Pero que necesitamos... si el barrio tío te están o te No, están no me pagando, están cumpliendo. te están pagando. No, no me están Entonces, cumpliendo. A mí no me pagan. ¿Cuáles son los barrios que los presidentes, las juntas de vecinos que están hablando? No, no, Que tienen ¿cuáles los son los que están cobrando?
Entonces, todos los barrios de aquí de Esperanza necesitamos. Mira lo que le hicieron aquí en el barrio Buenos Aires, en las 5 esquinas. sí. Es lo que yo digo. Leo, Él puede poner afiche allá, pero cuando termine lo que se hizo compromiso de hace ya casi un año. ¿Me entiendes? sí. Él puede poner afiche lo que quiera, pero cuando termine, ahí empieza a poner, cuando termine. El mismo día puede poner, cuando termine. ¿Por qué? Porque son promesas incumplidas. ¿Entiendes? Y para un pueblo mejor de Esperanza, Marcos Regidor, ¿Cómo? para que se lo sepan, ¿eh? Producción, yo le mandé el video que él me está diciendo ahora, que él me está diciendo, producción, que cuando le quitaron el afiche a Freddy. Pero antes, yo quiero que me ponga producción, si es posible, en lo que estamos aquí, cuando el diputado, ¿cuál es el diputado? Winton Méndez, ¿no verdad? Se puede poner entonces el video de cuando están oponiéndose a la ficha de Freddy. Póngalo ahí entonces, producción, hágame el favor, para que podamos hablar de esa situación, porque sinceramente quiero que Marco no tenga miedo, porque si usted tiene miedo, usted me lo dice. Hay que buscar un gato prieto. Va. Ay. No, papi Juan, yo no tengo miedo. ¿Por qué? Porque es que cada quien admite sus errores. Entonces el error, ¿cuál es? Podemos verlo. Que no ha cumplido. No ha cumplido. No ha pero, cumplido. Pero está haciendo muchas ceras y contenes. ¿En Marco, dónde? ¿En ahí dónde? en el Peña Gómez. En el Peña Gómez eso se abandonó. ¿Cómo ¿Desde que cuándo abandonó? no se abandonó eso? Pero dicen que Eso está tiene más de trabajando ahí. 6 meses abandonado. Pero no le van a echar. No sé. Eso se comprometió antes de inaugurar el hospital. Y no se ha cumplido. Pero el mismo hospital la dejaron a medio. Que no se ha terminado el completa. hospital no se ha terminado tampoco. No está terminada completa porque ni la emergencia todavía. E incluso algo que quiero hablar concretamente, que lo voy a hablar. ¿Cómo que a un hospital usted no puede ir de que en pantalones cortos ni en brestelito? Y si usted se puso malo, Ni en camiseta. no. Si usted se puso malo a medianoche y las mujeres que duermen en bata y usted en pantalones cortos. Pero ¿cuáles son de esos? ¿Cuáles son esos rastreros que están? Eso es lo que yo quiero saber. ¿Cuáles son esos rastreros? Que no quieren ni que entren esa gente así. ¿Será los guardias que tienen ahí? No ¿O los sé. policías? No sé si es el guachimán, policía o quién, o el sereno o el portero. Pero ciertamente que a una mujer la pararon afuera porque iba con la presión alta o no sé, y la paralizaron ahí por el hecho de que fue con un pantalón corto. Pero eso no tiene que ver. Óigame, a un hospital se va como usted quiera. ¿Por qué? Porque usted va a recibir atención médica. ¿O es que el médico le va a hacer qué a usted? Señores, ahora eso está malísimo. Tenemos un hospital. Un hospital moderno. Un hospital moderno que hay que primero llegar Óigame, de gala para usted atenderlo. usted tiene que ir trajeado a un hospital. Y si usted a medianoche se le ofreció salir con un hijo suyo que duerme en ropa interior o algo, Mire. no puede arrancar. Tiene que primeramente vestirlo para poder ir y vestirlo de gala. Mire, para poder entrar al hospital. Al Eso hospital, está malo. Al director o la directora del Hospital Municipal de Esperanza, que tenga claro de que no puede aceptar, porque ese es un hospital. Ahora, usted no puede aceptar de que una persona que vaya desnudo, y si va desnudo, tiene que investigar porque algo le está pasando, porque está loco, o hay que diagnosticarlo, la cuestión que tiene que ponerle algo, porque entonces, ¿para qué el hospital? El Eso hospital creo es yo. para atender a las emergencias de cualquier índole, que vaya.
pero entonces, ¿cómo es que se están manejando? Entonces, quiere decir que el hospital, Marco, están trabajando, que no pueden ir en pantalones cortos, camiseta. No, ningún hombre puede ir en camiseta, ni en pantalones cortos, ni en chancleta. Entonces yo quiero ver. Que me paren a mí. No, te paran. Papi Juan, no reste, que te paran. Que me paren, porque si yo voy malo, eso es lo que hay que hacer una conclusión con periodistas y entrar una persona así a ver qué le van a hacer. Porque supuestamente hasta preso debe de ir. Es que yo no comprendo cómo es que el gobierno está entrando gente que no tienen todavía entendimiento de nada. No sé. Este gobierno no está trabajando como se debe en esas acciones. No está trabajando correctamente en esas acciones. Y te voy a decir algo. Lamentablemente, así no se llega a nada. Así no se llega a nada. Así no, señores. Vamos a ver si comenzamos a manejarlo de otra manera. Marco, ¿cuáles son tus propósitos para tú ser regidor para este 2024, Marco? Bueno, mi propósito es que yo, a través de ser un regidor, legislar para que Esperanza obtenga los frutos que se deben de dar adecuadamente. ¿Cuáles? Tú no vayas a levantar la mano para que te den proyectos. Para que me den a mi proyecto. Para que te den proyectos para tu bolsillo. No, es que no se debe. Se debe de obtener un levantamiento de mano cuando vea que el Esperanza tenga una condición y se la resuelvan. Entonces, ya que esté resuelta, vamos a ver si aparecen varias más para también poder levantar las manos para el beneficio primeramente de Esperanza, porque usted obtiene su beneficio en algunas cosas. Pero no es que usted va... pero que ellos hay regidores que obtienen su beneficio. Pero claro, para su bolsillo. Pero que muchos están aspirando a que cuando entran ahí ya el ayuntamiento es de él. ¿Cómo cuántos regidores van por la Fuerza del Pueblo? Por la Fuerza del Pueblo hasta ahora cuando yo fui me inscribir, había 16. 16. Y son 19. Son 19. Claro, porque cada regidor lleva su vice al lado, su vicerregidor. ¡Ey! ¿Está bonito producción? Pues se puede poner pequeño al lado, ¿no? Pero se puede. ¿Cuál es el que tú tienes ahí? La de Winton Méndez ahí. El letrero. No se puede poner. Ok, pues póngalo pequeño ahí al lado ahí. Póngalo los pequeños ahí al lado para que la gente lo vea. Y la gente vea de lo que estaba hablando Marco Acosta. Y que está sucediendo, señores, que se está haciendo viral esa situación. Y creo que tú entiendes de que eso lo están haciendo bien, quitarle un letrero al alcalde Freddy Rodríguez, de que porque no están trabajando. ¿Tú crees que eso está muy mal? Yo te voy a decir algo, papi Juan. Yo te voy a decir algo. ¿Qué ha hecho en Buenos Aires? Bueno, ha hecho presencia. Acto de presencia. Acto de presencia. ¿Con eso basta? Bueno, ha hecho acto de presencia. Pero con eso basta. Ha cruzado por muchas calles. Le ha hecho algunos badenes allá. Okay. ¿Estamos listos? Dele. Vamos a ver, señores. Dele. Dale para allá, producción, pero venga acá. Ay, miren, señores, cómo está. Mira. Ahí estamos viendo, señores, cómo lo está sucediendo en Buenos Aires. Y que la comunidad
quieren aquí, no lo quieren. Ahí está, mira. Esas 5 esquinas ahí. ¿Qué le ha hecho era eso ahí? Ahí están los moradores. Están regados. Pero le ha hecho algo a esas 5 esquinas ahí. No se ve que se le ha hecho nada. No ahí. se ve por ningún lado que se le ha hecho. Entonces, para montar publicidad, se puede. ¿Eh? Bueno, ahí están. Y si están hablando con que es obligatoriamente, entonces vamos a tener un trujillismo de nuevo. Bueno, está fea la cosa ahora mismo, Entonces, señores. ok, ellos lo pueden montar, no hay problema, lo pueden montar. Pero ¿qué le impiden a los moradores ir a quitarlo de ahí de nuevo? Van a tener un guardia ahí vigilando eso. Ellos lo van a poner de nuevo. Bueno, quiera Dios que en ese sector no pase nada que pueda tener lamentaciones. El síndico tiene que darse cuenta. Tienen que darse cuenta. El síndico tiene que darse cuenta de eso que está sucediendo. Gracias, producción, por ahí la fírmica. Vamos a ver, señores, las palabras que nos dice. No se puede. ¿Por qué? Ok, pues muchas gracias también. Marco, una última mensaje para el pueblo de Esperanza y que cómo tú estás trabajando y lo que tú esperas para tú ayudar a tu pueblo. No, está bien eso. Yo te voy a decir que si usted quiere una esperanza mejor, Marco Acosta es tu regidor. Vamos a apoyarme. Yo le voy a decir algo. Yo me comprometo en que voy a luchar porque Esperanza obtenga los beneficios que se merece. Más recogida de basuras, más puentes a donde se necesiten, las cañadas que haya que encachar o desviar por otro lado, hacerlo, hay calles que todavía a esta etapa todavía no se pueden cruzar por ella. Okay. Entonces vamos a legislar porque Esperanza obtenga un beneficio mejor. ¿Por qué? Porque lo tenemos todo en Esperanza a favor. El síndico es del gobierno. Tenemos que el diputado es del gobierno. Mayoría que son los regidores es regidores del gobierno, los regidores de aquí. También tenemos que la senaduría es del gobierno y también tenemos el gobierno a favor, o sea que está todo a favor. Entonces, si está todo a favor, ¿por qué no legislamos mejor? Parece para un grupito. O tenemos solamente las manos para levantarlo para beneficio de nuestro bolsillo. Para beneficio de nuestro Así no. Del que está ahí. Vamos a trabajar con que Esperanza llegue a unas a una ciudad de que cuando usted llegue a Esperanza diga, wow, mira, por Esperanza he cambiado. Ahí es que estamos. Juan, ¿no te has dado cuenta de cuando tú llegas al cruce de Esperanza? Sí. ¿Qué se comenzó ahí cuando empezaron los primeros años? Lo que fue la entrada del municipio de Esperanza, que embellecerla. ¿Se terminó? No se ha terminado. Sin embargo, ya hay cosas que yo creo que hay que volverla a hacer. Arrabalizado ese pedazo. Entonces, óigame, ¿qué hicieron ese dinero?
porque supuestamente ya estaba depositado. Sí. ¿Qué lo hicieron? Aquí obtenemos también el bulevar. Yo no veo de qué sirvió ese bulevar ahí. ¿De qué sirvió? Bueno, para que la gente vaya y se... Pero se que tenga. ahí yo no veo a nadie. Usted cruza a las 9 de la noche, no hay nada. A las 7 de la noche no hay nada. A las 8 de la noche no hay nada. A las 6 de la noche no hay nada. Entonces, ¿para qué? Óigame, la persona que dieron para obtener de que supuesto bulevar aquí en Esperanza, de nada sirvió. Eso lo habían dado para que un barrio había tenido ese beneficio en aceras, contenes y badenes y asfalto. Sí, sí. Ahora ya el asfalto de aquí, ¿cuándo es que llega? ¿En Ellos qué dijeron- año? Ellos dijeron que Esperanza completo lo iban a faltar. ¿Esperanza qué? Lo completo, lo van a faltar. ¿Esperanza? Lo van a faltar. Completo. Completo. Nos salvamos entonces. Pero eso nunca llega. Y ese asfalto está pago supuestamente. Sí. ¿Y a dónde estamos? ¿A dónde está ese asfalto? Señores, tenemos que... Pero el barrio donde tú vives lo van a faltar todo. ¿Cuándo? ¿En qué año? Bueno, eso fue lo que dijeron. Eso fue lo que yo te dije, que aquí tengo yo todavía la foto de cuando dieron el primer Picasso. Ya va para un año. Un año. Pero bueno, hay esperanza. Esperanza estamos. En esperanza estamos. Hay esperanza. Pero en esperanza estamos. Y en ese barrio fue que se hicieron las promesas mayores. Pero no se han cumplido. Pero tú como presidente de la Junta de Vecinos, Estoy luchando por eso y no lo ha logrado. ¿y por qué? Porque lamentablemente ellos están esperando a que seamos pavo en Nochebuena. Y ya eso se acabó. No es bueno. Ya de eso que- se acabó. Es bueno, ustedes El pueblo tiene que recapacitar. pueden aguantar 2 años más. ¡Epa! Mira esa orilla de canal. ¿Eh? Esa orilla de canal. Que hace mucho que le dije al regidor Contreras que me ayudara con eso. Ajá. Al profesor Contreras, regidor. Sí. También le dije al síndico, lo llamé y le dije a Desi Aquino, nuestra Senadora. no, tipo, nuestra gobernadora. Le dije de eso también. Y nada. Entonces, quiere decir que no te han hecho caso para nada. No. Entonces, ellos quieren 4 años más. Pero entonces, ¿cómo tú crees que se puede apoyar? Bueno, pero que tú sabes que nada, ellos pueden ser que mañana vayan a tu Mañana. casa. Entonces, yo te voy a decir algo. Yo tengo una corporación. Yo soy técnico de celular. Y yo para obtener el beneficio de ese celular, le voy a decir, yo te lo voy a entregar en media hora, sin poder entregárselo. Bueno, O si se lo entrego, se lo voy a entregar incompleto. pero están las esperanzas, porque sinceramente... Vivamos en ¿por qué- esperanza. ¿Por qué motivo todavía no se le ha tomado en cuenta a ustedes? Porque yo veo que el barrio, ¿cómo es que se llama? El Progreso, creo. El Progreso, el que está frente a la Unión, Sí. en la orilla de Canal. Sí. Pero ponte tú a pensar, mira, esta calle Pero del ellos le barrio. han metido, a ese barrio le metieron aceras y contenes, el barrio Pero Progreso. eso, ¿y quién tú crees que fue de eso? ¿Quién fue? Eso fue cuando la alcaldesa Jacqueline Peña. No, el barrio Progreso es allá donde está Joselito Canita. Joselito. Bueno, ese sí, ese fue cuando ellos sí. Una calle le hicieron. Ahora, una calle. Una no, calle. le han hecho par de calles. Él ha dicho que ha hecho par de calles, Joselito. Bueno, Entonces, la que viene desde el barrio El Edén, que sale allá al canal, directa, esa, y varias cositas. Entonces, ¿por qué hay la calle de ustedes, ahí donde ustedes están? El barrio tiene aceras y contenes, yo lo veo. Pero ¿y quién tú crees que fue eso? Eso fue luchando la Junta de Vecinos cuando ganó Jacqueline Peña. Se Entonces, hicieron de ahí- 2 periodos. De ahí para acá no se le han hecho No nada. se le ha hecho nada.
E incluso, yo te voy a poner unos datos. Se comprometieron cuando iban a tirar el asfalto del hospital, Sí. que fue una porquería que hicieron. Sí. Echarle a esa calle directa hasta la escuela. Y nunca lo hicieron. El asfalto. Asfalto. Y tienen su contenedor. Pero una pregunta, en ese barrio no es que está el Falpo. Sí, pero yo te Pero voy a ¿por qué decir tú lo dices algo. con ese ánimo? No, es porque yo te voy a decir algo. Pero Ya el Falpo no quiere como involucrarse en cuantas cosas. ¿Cómo que? ¿Me entiendes? Porque ese es el barrio que más ha luchado para que se le haga todas las cosas buenas. Ahí está el barrio, esa junta de vecinos. La Junta de Vecinos está luchando por ganarse cuantas cosas, pero cuando se la gana, ¿Cuál es el lamentablemente, presidente de la junta de vecinos de Peña Gómez? Heriberto Castro. Y Heriberto Castro todavía no ha luchado por hacer agicoteria ahí. Todavía. En el barrio de él. Sí. Pero claro, se está luchando Digo por el asfalto. por no. Y además que Heriberto está aislado de ahí. A veces cuando él necesita estar, está en labor, porque tú sabes que nosotros como presidente también necesitamos trabajar. Está trabajando. Pero manda a su directiva Sí. a lograr cuantas cosas, pero a veces no se logran. Bueno, ahí está, dice por aquí Fausto de León. Este síndico nada más es burto, no hace nada. Ay, no. Fausto de León. Ay, santo. Saludos para Colasa Noesí. También saludos también para Marco. Ahí está Marco Acosta. Colasa Noesí está activa ahí con nosotros. Y señores, también como siempre, desearle todas las cosas positivas en este programa, lo que es la hora de Papi Juan y sus invitados. Como siempre, nosotros agradecidos del Todopoderoso y un invitado especial como Marco Acosta, Su regidor, presidente de la Junta de Vecinos de la Unión. presidente de la Junta de Vecinos La Unión, y que sinceramente está trabajando para que el barrio siempre eche para adelante. Como siempre, Rigo Motor que está debajo del puente peatonal con los mejores motores del mercado. También para que usted vaya y busque su motor rápidamente, trate de hablar con Freddy Francisco, que está ahí frente a Rigo Motor. No Freddy el alcalde, no Freddy Francisco. Señores, Marco, vamos a la parte final, Marco, de este programa. Despídete. Que ese Bueno, es tuyo. para una esperanza mejor, Marco Acosta, tu regidor. Apóyeme la fuerza del pueblo. No vean el partido, vean las caras que le está hablando, y ahorita ustedes van a sacar conclusión de lo que la fuerza del pueblo, cuando estaba en su gobierno, dejó hecho. Muchas gracias. Bye bye para Pueblo de Esperanza. Un hombre comprometido con su pueblo, al Ayuntamiento de Esperanza. Jorge Moronta, solidario, leal y trabajador. Jorge Moronta, regidor, 2024-2028, Bloque Institucional Socialdemócrata.